A reading from the letter of St. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Brothers and sisters, Hermanos, we're no longer ya no son strangers and extranjeros ni forasteros, sojourners, but you are fellow citizens sino que son of the Holy ciudadanos de los santos Ghost, members of the y miembros household de la of God, familia de Dios. built upon the Están foundation of the edificados sobre el apostles and cimiento de los apóstoles y prophets, profetas, Christ Jesus y el mismo himself Cristo as the Jesús capstone. es la piedra angular. Through him the whole Por él, structure todo el is edificio queda ensamblado y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. Por él también ustedes se van integrando en la construcción para ser morada de Dios por el Espíritu. Their voice has gone out through all the earth, A toda la tierra ends of the world. alcanza su pregón. Their voice has gone out through all A toda la tierra alcanza su pregón. the heavens proclaim the glory El cielo proclama la gloria de Dios. and the firmament El firmamento pregona la obra de sus manos. day unto day takes El día al día le pasa el mensaje. night unto night La noche a la noche se lo susurra. their voice has gone out A toda la tierra alcanza su pregón. no speech Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz. yet their span extends A toda la tierra alcanza su pregón to the utmost y hasta los límites del orbe su lenguaje. their voice has gone out A toda la tierra alcanza su pregón. Alleluia, alleluia, You are God, and we praise you. A ti, oh Dios, te alabamos. A ti, Señor, te reconocemos. A ti te ensalza el glorioso coro de los apóstoles. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Jesus went up to En aquel tiempo subió Jesús a la montaña a orar y pasó la noche orando a Dios.
When day came, Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, and from them escogió 12, a 12 de ellos also named y los nombró apóstoles. Simon, whom he Simón, named Peter, al que le puso de nombre Pedro, y Andrés su hermano, James, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, Alphaeus, Alfeo, Simon, who was called Simón the Zealot, apodado el Celotes, Judas, of James, el de Santiago, and Judas Iscariot, y Judas who became Iscariote, a traitor. que fue el traidor. Verbum Domini. When we were younger, we Cuando éramos jóvenes, participated in todos participábamos quizás en algún tipo de deporte. and we juego. go out in the schoolyard, Íbamos al patio playground, escolar, neighborhood park, a un parque perhaps out in the street, o en la calle together with other y nos kids, reuníamos con otros and muchachos pick teams. You know, y we'd hacíamos either play equipos football or soccer para or, jugar fútbol o soccer volleyball, whatever it was. o We'd voleibol always pick teams. y siempre And if there buscábamos were un several equipo. children around, they'd Habían varios two muchachos, captains. habrían And they dos would say, "Okay, capitanes go- y dirían, go bueno, first." And vayan primero. they would pick the best, Y the best of players. buscaban los No, and mejores as they were picking jugadores. players, the other players would inform, Los demás les informaban, los capitanes, tienes que buscarlo a él o a God aquel, forbid, if you were pero que Dios lo perdone a uno si last one a uno selected, no lo escogían hasta el felt as final. if, Y uno se as if you weren't sentía good, como a little embarrassed. si uno no iba a ser escogido. But if we were ever the ones Sin embargo, si éramos never really como cared about los que éramos if the escogidos, persons we pick, no importaba si las personas a los que just picked them because we wanted to win. se escogían You know, porque they were the queríamos best players for our team. que jugaran para nosotros y serían los The mejores. Lord Bueno, Jesus, el Señor Jesús, He picks Él escogió those who are a always aquellos chosen last. que siempre fueron escogidos The correctamente. ones who always are Aquellos perhaps que forgotten about. quizás hayan sido The olvidados, ordinary, not the son ones ordinarios, that no appear to be aquellos que extraordinary. parecían ser extraordinarios. And then He chooses Y ones entonces Él escogió a aquellos que son totalmente distintos el uno del otro, que tendrían un momento difícil para llevarse bien. And God knows what He's doing. Y Dios sabía lo que hacía. He knew very well that He was Él choosing sabía muy bien que estaba escogiendo a hombres que no se iban a caer The bien. Lord makes no El mistakes. Señor, sin embargo, no comete errores. Today we celebrate Hoy the feast of celebramos la fiesta Simon and de los Judas, santos two Simón y of the Judas, great apostles. dos de los grandes And apóstoles. we can learn much Podemos from the aprender example mucho of del the ejemplo apostles, de los especially in apóstoles, that area particularmente of getting en lo along que a with each other. llevarse bien We unos all con otros se refiere. belong to a Todos parish, a pertenecemos church, a una parroquia o a una iglesia, belong to groups within the pertenecemos a church, grupos dentro de prayer la meetings, iglesia, Knights of Columbus, caballeros de Colón, could be catechists, reuniones whatever de it is. You know, we all oración, perhaps catequistas, belong to something. todos pertenecemos a algo, We belong to groups. But sobre in todo a these un groups, grupo. Sin embargo, en esos there grupos can be difficulties, puede haber dificultades, even loving each el other. caerse bien o incluso caerse bien o mal. But the apostles Los apóstoles nos dan and they esperanzas show us that y nos muestran God, that through God que we Dios, could all be que transformed. todos podemos ser transformados See, we mediante saw Él. the power of God Y vemos manifest el poder itself de Dios manifiesto the example of por the medio de los apostles, ejemplos de los especially once the apóstoles, Holy sobre Spirit todo came upon them. cuando Then they were able el to, Espíritu Santo se not posicionó fight, de get ellos along a little y better. no llevarse completamente bien, pero sí You know, mejor. when Jesus choosing Cuando Jesús the escogió apostles, you know, a los apóstoles, Jesus went around Jesús speaking, fue y habló embracing all, con calling amor, all people to himself. acogiéndolos a todos hacia And sí, From what hacia we Él. see in the- Por lo in que the public vemos years of Jesus, en los it años appears that públicos he- de Jesús, that he parece took que from the Él most tomó unlikely to succeed list. de los menos these probables guys de would tener not make it éxito, because que estos for no one thing, iban a they- tener éxito porque They did not like each other. They came no from different no backgrounds. caían bien, venían de And another diferentes thing is that they didn't partes like del pueblo Gentiles, y no non-Jews. gustaban de los gentiles, They no didn't like the de las Samaritans. personas no Well, judíos, this is de los very samaritanos. characteristic.
Y esto es muy claro en las Well, Escrituras. Simon and Jude, Sin embargo, Simón y there's not Judas, much known about no es que Jude. sepa mucho de Jude ellos, was, sobre todo de he is Judas. credited for writing Judas, one of the a él se le letters dice que es in the New el Testament. autor de una de las cartas del Nuevo Testamento. Sin Simon embargo, was a zealot. Simón era un celote. Los celotes eran Really radically estos and zealous, politically charged leaders. They were national. líderes They had great políticos pride in their country. irracionales, tenían mucho orgullo de su And país. then, you know, Y Jesus also Jesús chose también someone called- escogió a alguien que se llama And Matthew Mateo, y Mateo considered a traitor a él se le consideraba un traidor because of his former por su occupation as a tax antigua collector. ocupación como So nobody publicano, all despised recolector de the impuestos. tax collectors. And so Simon would Y hate por lo tanto Simón odiaba Matthew. a personas como Mateo. And then you had those two, Y entonces estaban esos otros James and dos, John, the brothers. Jin y John, es And decir, los they hermanos, always wanted to y call siempre fire. querían llamarlos a la gente que le those cayera Samaritans. fuego sobre ellos, sobre todo los samaritanos. Y Pedro, por ejemplo, no podía dejar de hablar, Very siempre estaba impetuous interrumpiendo, and impatient. era muy impetuoso e impaciente. And, Y you know, we see the apostles vemos arguing a los with each other all apóstoles the time. Who's peleando unos con otros, quién es el mayor, yo soy el mejor, you know, talking amongst decían themselves, entre ellos, fighting. luchando. And then in Y the entonces scriptures, we hear en las them even escrituras call les some of oímos decir the Gentiles, y hablar de los dogs. gentiles, The Canaanites, los the woman, cananitas, the la disciples mujer, were trying to los keep her discípulos que away estaban tratando de from mantenerla Jesus. apartada de She was Jesús. considered a dog, Ella a se le considera dog, una with a bad mujer reputation. mala, de They mala didn't know her. reputación. No la They didn't conocían allow her to come to Christ. y no le And then they permitían wanted to llegar a keep the donde children Cristo y away. querían mantener alejados a los Despised- well, niños. they didn't hate children, but they- Nos odiaban a los niños, pero los niños tenían un lugar más bajo en su sociedad en relación con las mujeres, sobre todo los que tenían, por ejemplo, lepra, y a ellos se les mantenía alejados. Sin embargo, Jesús está aquí acogiendo a todos, enseñándonos a amar, a vivir unos con otros, llamando a todos hacia sí, no importa la nacionalidad, no importa la raza suya, Él llamó a un pueblo, el pueblo de Dios. Y entonces Judas tan solo dice una oración que proviene del libro de Juan, capítulo 14, 1, creo que es versículo 22, donde dice, Jesús, ¿cómo es que te manifiestas tú ante nosotros, pero no al mundo? Y Jesús respondió, si me amas, guardarás mi palabra. ¿Qué significa esto? Bueno, si me amas verdaderamente, decía Jesús, guardarás mi palabra, harás lo que yo te pida porque me amas. Vivirás como yo te he llamado a vivir. Irás y predicar mi nombre ante todas las naciones. Y permitirás que la gente te ame como yo. Y entonces les dice unos versículos un poco más tarde cómo sucederá esto. Dice que el Espíritu Santo vendrá sobre ti y en ese momento todavía necesitaban mucho trabajo por hacer. Incluso la última cena todavía luchaban acerca de quién era el mayor. En la última cena, en la primera cena o la última cena. Y después también se traicionarían a Jesús, todos menos Juan el amado. Sin embargo, Jesús dijo, el Espíritu Santo vendrá y traerá a ustedes recuerdos de todos los que yo les he mandado a hacer mi paz. Les doy, como dice él, sino como digo yo. Y lo que Dios te ha dado a estos discípulos que se convirtieron en apóstoles, nos lo da a nosotros. Todos recibimos el Espíritu Santo en el bautismo. Estamos recargados con la caridad de Jesucristo cuando tomamos el Espíritu Santo, cuando lo consumimos. Dios vive dentro de nosotros y hace que nuestra confirmación sea algo real. Y se nos proclama que vayamos y confirmemos a Jesús y que defendamos la iglesia
esta unción que recibimos del Espíritu Santo. Es algo poderoso. Y entonces tenemos la palabra de Dios, las enseñanzas de la iglesia, que nos ayudan a vivir los mandamientos. Y por lo tanto, con frecuencia, sin embargo, en nuestras parroquias y organizaciones religiosas, a veces tenemos peleas y nos cuesta trabajo llevarnos con la gente que piensa distinta que nosotros o que lucen distintos que nosotros. Por ejemplo, somos parte del consejo de la parroquia o del comité de la liturgia o del coro. Es muy fácil formarse en una claque, tener ciertas claques en que uno puede sentirse como que uno es mejor que otro. O que, por ejemplo, está la tentación de hacer chismes. Y sin embargo, a veces podemos estar conscientes de ello. A veces cuando vamos a los grupos de oración, a veces podemos estar orando en un versículo, haciendo cuestiones hermosas. Y sin embargo, de pronto vendrá alguien y dirá, bueno, particularmente puedo orar yo por Roberts, que fue el que hizo que quedara en estado su novia. No hay que decirlo, pero hay que saber lo que dijo Roberts. Sin embargo, esto sucedió. Y no debe suceder. Así que tenemos que tener cuidado. Es difícil el entender a alguien. Es difícil. Pero lo hicieron los apóstoles, mostraron cómo, nos probaron que el llevarse unos con otros puede hacerse. Primeramente, algo práctico, por ejemplo, podemos estar agradecidos del hecho de que hay otra gente en la iglesia con nosotros. Puede haber otros lugares haciendo otras cosas, haciendo cosas que son no buenas, que son no pecaminosas, que forman parte de la Legión de María o de la grupo juvenil o de adultos jóvenes. Debemos estar alegres de tenerlos, y si tenemos problemas con ellos tenemos que orar y pedir al Señor, ayúdame a llevarme bien con esta gente. Y Dios nos ha llamado a formar parte de un cuerpo de Cristo. Todo el mundo tiene su parte. Algunos somos buenos en predicar o enseñar, y otros son buenos en hacer trabajo en la iglesia, administrativo, manual. Todos tenemos un lugar. Hay quienes cantan como ángeles. Y por lo tanto, cuando llegamos a trabajar para enseñar y enseñar a Dios, mostrarnos cómo es Él, podemos decir, no he venido, dijo Él, no vine a que me sirvieran, sino para dar mi vida por rescate. Si somos verdaderos siervos, estamos exhibiendo caridad como los apóstoles. Si me amas, dice, mantendrás mi palabra. Y así es como la gente lo hace. Ve a Cristo por nuestras acciones, por la forma en que nos desempeñemos. No tenemos que llevarnos bien, pero sí tenemos, por ejemplo, no tampoco sacarlos a almorzar, sino sencillamente llevarnos bien con ellos y mostrar respeto. Están en la iglesia con nosotros, son pecadores como nosotros. Ayer escuchamos de la parábola de los dos hombres en la sinagoga. El Señor estaba hablando acerca del fariseo que se alababa a sí mismo de lo bueno que él era y de lo mucho que él dio y hacía sus oraciones, que se alababa a sí mismo. Y entonces estaba el publicano, el otro, que se sentía muy mal consigo mismo, pedía al Señor que le perdonara. Es muy fácil caer en la forma en que se comportaba el fariseo, sobre todo que estamos yendo a la iglesia y siempre llegamos a tiempo, estamos cantando bien, tenemos una buena presencia, tenemos solamente pecados veniales, no ningún mortal, pero así todos necesitamos que también somos pecadores, que necesitamos a Dios, lo necesitamos para poder vivir como Él, como Jesús,
Y por lo tanto, todos somos como este publicano en el Evangelio de ayer. Necesitamos a Dios y debemos de reconocer que nuestros vecinos también lo necesitan. Nosotros lo necesitamos a ellos, incluso más a veces que ellos mismos, a veces mucho más de que lo que creemos que podemos sentir por alguien. Quizás necesitemos a un vecino. Así que la conversión es algo que comienza con nosotros. El Señor está aquí con nosotros y al igual que ha transformado a los discípulos, hizo trabajos enormes con algunos de ellos. Algunos pudieron, uno se pregunta cómo es que llegaron a estar con ellos 3 años. Pero hay que permitirles abrir el corazón diciéndole, Señor, sabemos que no es fácil, es un trabajo. Cada vez que tratamos de perdonar a alguien, no lo podemos hacer. Necesitamos solos, necesitamos a Dios, necesitamos la oración pidiéndole que nos ayude. Y cuando se le pedimos, Él siempre nos fortalecerá. Así que ahora con la intercesión de San Simón y San Judas, acudamos al Señor, pidamos al Señor que nos ayude, que nos amemos los unos a los otros y que nos llevemos bien. Que Dios les bendiga.